unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Voy a leer una vez más que dice Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Puedes tomar tu lugar. En nombre de Jesús. Santiago 5:16. Aquí la palabra de Dios nos está hablando algo muy importante. Primeramente nos aconseja la palabra de Dios que confesemos alguna ofensa uno a otro, confiando pues, es con una confianza que el otro a quien les estamos confesando cualquier ofensa en nosotros que se ha causado por alguna razón, y al confesarla oramos uno por el otro. Así nos ayudamos el uno al otro. Y luego dice para que seáis sanados. Entonces a mí esto me está diciendo que sin hacer esto, sin confesar la ofensa uno al otro y sin orar el uno por el otro, no hay sanidad. Entonces a mí esto me está diciendo algo muy importante. Nos dice algo muy importante la palabra. Y luego a lo último dice que la oración eficaz del justo puede mucho, dice la Biblia. Pero cuando dice oración, no dice solamente oración normalmente, porque uno puede orar no eficaz, porque ahí dice eficaz. Esta oración eficaz del justo puede mucho. Porque a veces uno puede orar y decir, ¿realmente mi oración tiene algún efecto? Se puede preguntar uno mismo. Uno puede decirse a sí mismo y preguntarse y decir, ¿realmente tiene validez o propósito mi oración? Porque se puede sentir así a veces y es cierto. Yo lo puedo también decir de mí personalmente. Uno puede tener momentos o tiempos en su vida que está orando y siente uno que su oración no está llegando más arriba del techo. Siente uno así como que si es que la oración solamente está llevándose el aire. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia nos dice que esa oración eficaz, y esa palabra eficaz, estudié un poco acerca de ella, y el diccionario de Strong's nos dice que es algo activo, eficiente o con poder. En inglés dice fervent, the effectual fervent prayer. Es una oración en la cual laboramos, trabajamos, nos esforzamos. Eso es lo que la Biblia nos está diciendo, que cuando el justo, y aquí cuando dice justo no está refiriéndose a alguien perfecto, porque ninguno de nosotros podemos decir que somos perfectos. Pero cuando dice justo se está hablando acerca de alguien que vive su vida mediante la fe, creyendo a Dios, porque la Biblia nos habla de que la fe es por justicia para uno, es en el lugar de justicia. Uno no es justificado por sus obras, sino por las obras de Jesús. Uno tiene fe en las obras de Jesús, y esa fe es la cual trae a uno la justicia. Entonces la Biblia nos está diciendo que la oración ferviente, con fuerza, con esfuerzo, esa oración del justo puede mucho, tiene mucho poder. No es en vano la oración del justo. Y antes de comenzar estábamos hablando un poquito de que estamos orando por ciertas cosas, y esa oración realmente tiene poder, aunque a uno a veces no lo mire de esa manera, y uno hasta se puede sentir
como que si la oración solamente es algo que hacemos en un tiempo extra, el cual no lo necesitamos ese tiempo para alguna otra tarea la cual tenemos que hacer. Pero realmente, bíblicamente, cuando estudiamos la Biblia, miramos lo contrario, porque miramos en la Biblia que la oración realmente es lo principal. Y vamos a ver en la Biblia cómo es que Jesús vivió su vida en ejemplo acerca de la importancia de la oración y cuánta importancia en la Biblia se expresa la oración y cuánto poder tiene realmente la oración. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por nosotros. Si es que uno es ofendido, es muy importante confesarlo. Si por alguna razón, y la palabra de Dios nos dice eso porque va a venir el momento que va a venir la ofensa. Es natural en nosotros como personas, porque a veces no entendemos la razón por qué es que alguien haga alguna cosa y nuestra mente comienza a maquinar ideas, comienza a pensar ciertas cosas cuando uno ve alguna acción que no realmente conoce por qué. Puede ser un malentender, puede ser que nosotros estamos maquinando una idea de la nada y realmente no es nada. Pero por eso es muy importante que lo saquemos a la luz para intentar sanar uno y el otro. Así de esa manera uno puede sanar mejor, pero implementando la oración, porque sin la oración estamos intentando arreglar la situación en nuestra propia fuerza. Por eso es que la Biblia nos habla de la oración, porque en la oración estamos dándole el primer lugar a Dios y estamos diciendo, nosotros no podemos resolver esta situación, no podemos resolver este problema, necesitamos a Dios, necesitamos el poder de Dios, la capacidad de Dios, porque la de nosotros es limitada. No podemos, pero hasta cierto nivel, cierta capacidad, y necesitamos a Dios para ello. La Biblia en el libro de Lucas, vamos a ver el libro de Lucas, que en el capítulo 18 y el versículo 1. El libro de Lucas 18 dice, también les refirió Jesús una parábola. Aquí estaba enseñando Jesús sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. En el medio de Jesús estar enseñando, les habla acerca de la necesidad de orar y dice siempre o en todo momento, en todo tiempo, y no desmayar. Y a mí esto me dice al estudiarlo en el libro de Lucas, que nosotros a orar, a tomar tiempo para orar, para estar con Dios, porque eso es lo que es la oración, estar con Dios, tomar un tiempo para estar con Dios. Y luego dice, y no desmayar, porque sin la oración uno va a tener su desmayo, va a desmayar uno, porque realmente el peso de la vida es mucho para uno. Y es cierto, porque cuando uno viene a los pies del Señor, cuando uno comienza a vivir para Dios y vivir una vida con fe y sin su vista, entonces uno está en su conciencia. Uno comienza a ahora realizar y ver todo, lo siente todo, porque ya no uno más está emborrachado, endrogado o haciendo algo que está uno perdiendo su manera como sentir la situación. Entonces uno comienza a sentir el peso de la vida y eso es lo que sucede. Uno dice,
uno comienza a decir, no fue hasta que comencé a vivir para Dios que comencé a experimentar estos problemas. Pero realmente antes de vivir para Dios, uno estaba viviendo esos mismos problemas. La única cosa es que antes uno se esconde o se huye de los problemas, se hunde en la drogadicción, se hunde uno en los videojuegos o algo uno busca para como no sentir el peso de la vida. Pero cuando uno es liberado de la adicción, de las drogas, de todo aquello que el mundo ofrece, ahora uno comienza a sentir el peso de la vida, comienza a sentir realmente la responsabilidad de la vida, la carga, el estrés, porque uno comienza ahora a realmente hacer lo que desde el principio fue hecho así el hombre para vivir de esa manera de parte de Dios, porque Dios, miramos en el libro de Génesis que Dios le dio una carga a Adán. Adán tenía un trabajo de ir y cuidar del jardín, de mantenerlo, de hacer todo lo que tenía que hacer para guardar y mantener lo que Dios había puesto en sus manos y en su vida para administrar, para cuidar. Y eso es lo que nosotros también tenemos. Dios nos ha dado ciertas cosas en nuestra vida para administrar, para guardar, para cuidar. Y cuando uno está viviendo una vida liberada de las adicciones, libre de todo el encarcelamiento de esta vida, ahora uno comienza a sentir el efecto de la vida. Pero por eso es que la Biblia nos habla de la necesidad de orar. Y eso es lo que Jesús habló mucho acerca de ello, de la oración. Varias veces en la Biblia miramos a Jesús hablar, y no solamente hablar de la oración, sino que la Biblia nos dice, y Jesús en la hora de la oración, se fue a orar. Siempre tenía tiempo porque su vida de Jesús estaba llena de ministrar para los demás. Él vivió su vida para los demás, para las personas a su alrededor. A cada momento estaba ministrando, venían a él y decían, acá hay un endemoniado, si puedes venir. O alguien se acaba de morir, necesitamos de ti. Lot se murió, se está muriendo, necesitamos que vayas y que ores por él. Entonces a cada momento lo estaban jalando a todo lugar. Pero la Biblia nos dice que tenía sus momentos Jesús que se huía o se iba de las personas donde estaba la gente y tomaba tiempo a solas en oración. Y si Jesús necesitaba que orar, nosotros también, y mucho más, porque Jesús, aunque era hombre, tenía carne, tenía cuerpo como nosotros, y esa era la razón por qué él oraba, porque aún era hombre, pero también era Dios, y él fue nuestro ejemplo. Y algo muy importante que miramos otra vez en el libro de Lucas, en el capítulo 11, aquí miramos en Lucas capítulo 11 y versículo 1, la Biblia nos dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, lo dejaron terminar, estaban ahí los discípulos, y a él al terminar le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y es muy importante este versículo, porque le pidieron a Jesús, y ahí es cuando Jesús comienza a darles la fórmula como orar, la oración que muchos nombran el Padre Nuestro. Pero algo que notar ahí es que cuando vienen hacia Jesús, sus discípulos estaban a su alrededor y lo dejaron terminar, porque dice, cuando terminó uno de los discípulos, le dicen, Señor, enséñanos a orar. Y a mí me dice esto, que la manera como Jesús oraba era impactante, porque en ninguna otra ocasión miramos, en ninguno de los evangelios escritos por Mateo, Juan, Lucas
Ninguno de ellos miramos que le están preguntando que le enseñen a hacer alguna otra cosa. No le dicen, Señor, enséñanos a predicar o enséñanos a liderar. No dicen ninguna otra cosa, no les dicen, enséñanos a hacer milagros. Sino lo que los discípulos le preguntan y le dicen, aquí este discípulo dice, Señor, enséñanos a orar. Esto a mí me dice que la manera como Jesús oraba era una manera sobrenatural. Era algo impactante para ellos, cómo él oraba. Y tomaba tiempo él para orar específicamente. Tenía intención con su oración. Tenía propósito con su oración, con su tiempo de orar y tomar ese tiempo. Y es muy importante notar acerca de la oración, porque yo sé en mi personal, antes de conocer de Dios, y cada uno de nosotros también en la vida, la vida comienza a darnos más y más trabajo y nos ocupamos por alguna cosa u otra en el trabajo, en otras cosas, otras áreas en las cuales tenemos responsabilidad, y uno comienza a estar tan ocupado. Pero por eso es que Jesús iba a solas en ocasiones a orar, a tomar este tiempo, y siempre oraba Jesús. Hay momentos en los cuales la Biblia dice que Jesús oró toda la noche, porque ahí es donde él recobraba fuerzas, tenía fuerzas de nuevo para ir a ministrar con las personas, para servirle a ellos. Porque realmente en nuestra naturaleza, en nosotros mismos, con el tiempo nosotros nos cansamos. Nos cansamos porque no tenemos, pero cierta fuerza para estar con los demás, sirviendo y ayudándole a alguien. Y es por eso que Jesús tomaba tiempo para orar. Y es importante para nosotros también que tomemos tiempo intencional para ir y orar y tomar tiempo con Dios. En Génesis, en el libro de Génesis, miramos una situación en la cual hubo una oración que se tuvo que hacer, que Abraham tuvo que hacer por su sobrino Lot. Y el sobrino de Abraham, Lot, se fue con Abraham cuando Dios llamó a Abraham que se vaya de su parentela, que al escuchar la voz de Dios se fue donde Dios lo iba guiando, y su sobrino Lot también se fue con él. Y al irse con él vino el momento en que tenían tanto, la bendición de Dios estaba sobre Abraham, porque Dios le había dicho a Abraham, los que te bendicen a ti, yo los voy a bendecir, y si alguien te maldice, también yo los voy a maldecir, porque la bendición y la mano de Dios estaba sobre Abraham. Ahí comenzó el linaje de los israelitas, de los judíos, del cual Jesús vino a nacer desde Abraham. Comenzó ahí los patriarcas, y de ese linaje, de esa sangre, nació Jesús, nació David, nació Jesús. Cada uno de los israelitas, los judíos. Entonces la bendición de Dios estaba sobre Abraham al irse, al escuchar la voz de Dios. La Biblia lo nombra a Abraham como el padre de la fe. Entonces aquí miramos que vino el momento que ellos tenían tanto, vivieron acerca juntos, y tenían tanto que el ganado que tenía cada uno de ellos comenzaban a tener problemas. Los siervos de cada uno de ellos, porque en esos tiempos tenían sus siervos, sus ayudantes, tenían personas que les ayudaban en diferentes áreas. Comenzaron a tener problemas porque tenían tanto que ahora ya no estaba fluyendo en armonía. Entonces, al ellos tener tanto problema, tuvieron que sentarse juntos, Abraham y Lot,
y hablar acerca de cómo iban a resolver este problema. Y era un buen problema, no es un mal problema que tener, porque la bendición de Dios estaba sobre sus vidas. Y nosotros, al escuchar la voz de Dios y seguir la voz de Dios, viene el tiempo, viene el momento en vivir una vida fiel a Dios. Con el tiempo la bendición viene. Pero primero uno se alinea su voluntad con la voluntad de Dios, y con el tiempo la bendición viene, y la bendición vino sobre Abraham y Lot. Y Abraham era un hombre de fe, y Lot también, al ser su sobrino, al seguir a su tío. Entonces ellos, a hablar acerca de este problema y cómo resolverlo, vinieron a la conclusión de que uno de ellos tenía que apartarse e irse a otra área, y el otro a otra área. Entonces ellos, al hablar acerca de ello, Lot decidió, porque ella tenía su casa dirigida hacia Sodoma y Gomorra. Entonces él ya tenía su vista sobre esa ciudad. Y uno puede imaginarse de esa ciudad de Sodoma y Gomorra como Nueva York, como Las Vegas, una ciudad grande que tenía tanto lujo, había dinero ahí, o como Hollywood, uno puede imaginarse como una ciudad así, pero al tener tanto también tenían tanto que ya habían llegado a un estado de decadencia. Habían llegado a un estado en que los hombres ya no más querían ser hombres, ahora querían ser mujeres, y las mujeres querían ser hombres. Estaban en corrupción. Entonces él tenía su mirada sobre Sodoma y Gomorra. Y al presentarse este problema, él se fue hacia Sodoma y Gomorra. Él se llevó a su familia y se fueron para allá. Pero al ellos estar allá, ellos estaban ya en una ciudad que estaba comenzando a llegar en ruina por tener tanto. Ya ellos no tenían temor de Dios. Pensaban que sus ganancias eran por causa de ellos. Se olvidaron de Dios. Ya no había humildad. Y uno puede pensar y decir, hoy en día también estamos viviendo en tiempos así en ciertas áreas del mundo. Por ejemplo, en ciertas áreas aquí de Norteamérica. En otros países aún todavía podemos ver áreas donde hay humildad, donde hay personas que reconocen que todo es por la gracia de Dios, porque Dios nos ha bendecido. Pero en cuanto la humanidad llega a un estado que ya tiene tanto, ya no más tienen que esforzarse. Y eso es lo que sucedió en Sodoma y Gomorra. Y vino el momento que Dios decidió que iba a ir a destruir esa ciudad, porque así de tan corrupta estaba, así de tan en decadencia había llegado esa ciudad de Sodoma y Gomorra. Pero antes de hacerlo, la Biblia nos dice que primero Dios fue y habló con Abraham, porque la Biblia nos dice que Abraham era amigo de Dios. Así de tan cerca tenía una relación Abraham con Dios, porque era un hombre de oración. Y cuando uno ora y tiene una vida de oración como Abraham, Dios, la Biblia nos dice que vino a él primero. Él vino a hablar con Abraham primero, antes de llevarse a cabo este plan. Dios habló con él, compartió con él su plan, y le dijo: voy a ir a destruir a esta ciudad, porque la maldad ha llegado a un punto al cual ya no está su mano sobre ese lugar. Ya había llegado a un punto tan determinación de corrupción, que él tuvo que ya deshacerse con esa ciudad para que no afecte a nadie más. Y Abraham le dijo:
si hubiera 50 personas justas dentro de esa ciudad, destruirás también y perdonarás al lugar por amor a las 50 juntos que estén dentro de él, en el versículo 24 del capítulo 18. Entonces Abraham habló con Dios y le dijo, se puso en lugar de un intercesor. Y este es el tipo de oración la cual Abraham estaba haciendo en esta ocasión, una oración de intercesión. Y esta es una oración muy importante, la cual uno puede hacer por alguien más que tal vez no vive una vida de fe, o alguien más que tal vez ni conozca de Dios. Y aunque conocía de Dios por medio de Abraham, él estaba en un estado del cual ya no podía ver su falta, porque su admiración de esa ciudad de Sodoma y Gomorra y lo que tenía, el dinero, los lujos, él había perdido su vista al enfocarse tanto en ello. Ya no podía ver que estaba en una ciudad la cual ya iba a venir a terminación, porque Dios iba a mandar sus ángeles a destruir a esa ciudad. Entonces Abraham oró, hizo una oración. Eso es lo que es una oración de intercesión. Dice, destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Y Dios dijo, bueno, si hay 50 justos, entonces sí, voy a perdonar a ese lugar por amor a los 50. Pero Abraham sabía que no había 50 porque solamente era Lot, su esposa y sus hijas y sus esposos de ellas. Entonces la Biblia nos dice que Abraham comenzó a nombrar un número menos y menos hasta llegar al número más cercano de su familia, de Lot y su familia. Pero aún Dios ya había decidido a destruirla. Y lo que Dios hizo entonces, Él mandó a esos ángeles a la casa de Lot. Por la oración, por la intercesión de Abraham, Lot pudo salirse de esa ciudad antes de que caiga el fuego de Dios y consuma y destruya a esa ciudad. Primeramente Dios envió a esos ángeles a la casa de Lot. Y la Biblia nos dice que al esos ángeles llegar a la casa de Lot, que los hombres ahí estaban fuera de la casa de Lot, y ellos al mirar estos ángeles que eran en forma de hombres, estaban intentando y corrían hacia estos ángeles, la Biblia nos dice, para intentar hacer maldades. Y era tan feo en la manera como ellos estaban persiguiendo e intentando de acercarse a estos ángeles, que la Biblia nos dice que Lot tuvo que decirles, mejor les envío mis hijas. Y también Lot había llegado a un estado, como mencioné, ya no más estaba pensando racionalmente, al tal grado que ofreció sus hijas en lugar de sus ángeles para estos hombres que estaban pervertidos, estaban en perversión estos hombres. Pero los ángeles entraron a la casa de Lot, y ellos al entrar ahí le dijo a Lot, agarra a tu familia, nos tenemos que ir de aquí, porque Dios ya ha decidido a destruir esta ciudad. Y la Biblia nos dice que al cual tenemos que temer es a Dios. Y lo que sucede muchas de las veces es que el hombre le tiene miedo, le tiene temor al hombre, o a veces uno le tiene temor al diablo o alguna otra entidad de estas. Pero realmente el cual tiene el poder de todo es Dios. Y Dios fue el quien decidió, hasta aquí ha llegado esta ciudad, porque esta ciudad está en perversión, ha torcido todo. Ya no más están siguiendo la orden de Dios, están haciendo las cosas como ellos quieran. Ya no más están siguiendo lo que Dios había ordenado, su palabra o nada. Entonces
Dios había llegado al momento de decisión, pero por Abraham, por la intercesión y la oración de Abraham, ahora Lot y su familia pudieron escapar. Aunque la Biblia nos dice que su esposa miró hacia atrás y los ángeles les habían dicho y les había dado la instrucción: no miren hacia atrás. Les dio la advertencia a los ángeles: no miren hacia atrás cuando ustedes vayan escapando. Y la esposa de Lot hasta admiraba a las ganancias de Sodoma y Gomorra, aún más que Lot, porque ella miró hacia atrás. Y la Biblia nos dice que nos recordemos de la esposa de Lot, porque ella miró hacia atrás, y al mirar hacia atrás se formó en una estatua, y ahí se quedó su esposa. Solamente Lot y sus hijas escaparon, pero escaparon gracias a la oración de Abraham. Y así es la oración, como tiene efecto y como puede mucho, como la Biblia nos dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y yo puedo mirar la eficacia de Abraham, porque Abraham comenzó a nombrar, él siguió hablando con Dios. No se dejó así solamente, porque Dios no solamente ama al pecador, pero Dios odia al pecado. Y un Dios justo tiene que odiar al pecado, tiene que hacer justicia, como yo siempre menciono, porque a veces uno puede cuestionar o uno puede pensar mal acerca de ello, pero realmente si uno se pone a pensar, un Dios justo, un Dios bueno, un Dios que ama a lo bueno, a lo santo, tiene que odiar a lo malo, tiene que hacer justicia en la área la cual es mal, porque sin ello, si no hace justicia, si no odia el pecado, si no odia aquello que está haciendo mal, entonces no puede ser justo y no puede ser bueno. Asimismo, uno también, si yo no odio, no estoy en contra de lo malo, entonces no tengo ninguna posición. No puedo decir que yo estoy a favor de lo bueno, de lo justo, de lo que es bueno, de lo santo. Si no tengo si no me paro en contra, si uno no está en contra de lo malo, entonces uno está viviendo una vida al favor de todo. Y realmente eso es lo que este mundo está ofreciendo, eso es lo que el diablo ofrece a la humanidad, vivir una vida al favor a lo que uno quiera. Y eso es lo que está promoviendo ahora en este mundo, lo que el diablo le dice a la juventud: haz lo que tú quieras, vive como tú quieras. Si uno escucha las canciones que hoy en día están en el mundo, las canciones de este mundo, todas dicen: haz lo que tú quieras, haz como tú sientas, porque así no hay malo y no hay bueno, uno solamente hace lo que le da ganas. Pero realmente tiene que haber una línea escrita, tiene que haber algo lo cual está dividiendo lo bueno entre lo malo. Y eso es lo que Dios hace, y eso es lo que Dios estaba haciendo en esta ocasión. Estaba haciendo justicia contra lo malo. Y si Dios hace justicia con el pecado, si Dios hace justicia acerca del pecado que esté en mí o en alguno de nosotros, entonces Dios está haciendo bien. Él está siendo un Dios justo. Por eso es que Jesús tuvo que venir a morir en la cruz del Calvario para satisfacer la justicia de Dios. Entonces aquí miramos que oró Abraham y fue rescatado Lot y sus hijas por esa oración. Así de tan poderosa es la oración que puede liberar a la vida de una familia, de una ciudad que está en ruina, una ciudad que va hacia abajo, que está en perdición. Y miramos en el libro de Mateo 6:6, que dice, la Biblia nos dice:
Mas tú, en Mateo 6:6, cuando ores, y creo yo que esto es algo muy importante, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en el secreto te recompensará en público. Y aquí lo que realmente está diciendo el Señor es que cuando oremos, no es necesario que alguien nos vea orando, que la audiencia esté viendo que somos espirituales según. Pero lo que Dios está aconsejando, lo que la palabra nos aconseja aquí, es que cerremos la puerta cuando estemos orando, cuando estemos en comunicación con Dios, en oración, en tiempo con Dios. Dice, ora a tu Padre que está en secreto. Lo que la Biblia nos está diciendo, que Él está en ese lugar secreto donde no hay nadie, donde está uno solamente con Dios. Y dice, y tu Padre que ve en lo secreto, te va a recompensar en público. Cuando uno esté en público, ahí Dios va a comenzar a recompensar esa oración que uno hace en secreto. Y es muy importante, creo yo, esto, porque como mencioné al principio, que a veces uno puede sentirse como que si la oración es tiempo desperdiciado. Uno puede sentirse de esa manera, o puede pensar de esa manera. Por eso es que a veces uno no hace tiempo específico solamente para orar. Y a veces uno hace específicamente tiempo para ciertas cosas que uno sabe que son prioridades. Uno hace tiempo específicamente para ir a comer, para desayunar. Uno toma un tiempo, se aparta media hora, una hora a veces para lonche, para cenar. Uno aparta tiempo para aquello lo cual uno sabe que es importante. Uno sabe que es algo necesario para sí mismo. Uno aparta tiempo a veces para estudiar, para querer agarrar algún diploma, algún certificado. Uno toma ese tiempo porque uno sabe, si saco este certificado, si saco esta licencia, entonces me va a ayudar en mi carrera, me va a ayudar en mi salario o alguna cosa así. Pero también de esa misma manera es muy importante notar que la oración trae hasta más recompensa públicamente, aunque realmente no es por eso lo cual uno está orando para alguna recompensa pública, pero es algo que viene por sí mismo al orar, porque en público uno tiene algún problema, uno enfrenta ciertas cosas. De repente también a veces uno ni se da cuenta que esto va a suceder en la vida de uno. Alguien tiene algún accidente, alguno de nuestro familiar, pero la recompensa puede ser que ese accidente ya no va a suceder porque oramos, porque nosotros oramos. Unos ángeles fueron y se acamparon alrededor de esa persona, ese familiar, ese alguien que nosotros estamos en su vida. Algo sucede, Dios trae una recompensa a nuestras vidas cuando tomamos ese tiempo para orar, para ir a tomar nuestro tiempo con Dios. Y realmente esa oración, lo que la oración hace para nosotros es que removemos nuestra propia voluntad, porque estamos yendo a Dios, que se haga la voluntad de Dios, que se haga lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, en vez de la voluntad propia de nosotros. Porque si solamente estamos viviendo nuestra vida sin oración, sin ir a Dios, entonces solamente estamos a la misericordia de nuestra propia mente, de nuestro propio pensamiento. Y realmente nuestra mente, puedo decir de mí mismo, yo solamente tengo 36 años de experiencia acerca de la experiencia
de Dios que creó los cielos y la tierra y el universo. Él creó todo, me creó a mí, hizo al mundo desde el principio. Él tiene mucho más de donde traer sabiduría. Él tiene mucho más sabiduría que nosotros podemos tener en nuestros últimos días de la vida. Y Dios provee para nuestras vidas. Él abre caminos. Las puertas que nosotros no podemos abrir, Dios las abre cuando oramos, cuando nosotros estamos en oración y vamos a los pies del Señor en oración. Dios comienza a abrir puertas que no se abren de ninguna otra manera. Y Dios puede hacer milagros en nuestras vidas. Y algo muy importante, lo cual la Biblia nos habla en el libro de Mateo 26. Otra razón por qué nosotros debemos de orar. La Biblia nos habla de que hay tentación que se presenta frente a nosotros. Mateo 26:39 dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, aquí es Jesús diciendo esto, si es posible, pase de mí esta copa. Jesús está hablando de la copa de la ira de Dios. Y dice: pero no sea como yo quiero, sino como tú. En otra palabra está diciendo que se haga tu voluntad, no lo que mi carne está deseando en este momento. No lo que yo estoy deseando, sino que se haga tu voluntad. Y luego dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Aquí Jesús estaba orando, pero los discípulos estaban dormidos. Y Jesús le dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Entonces aquí me dice que Jesús estaba orando una hora en la noche. Y en el transcurso de esa hora se durmieron los discípulos. No pudieron mantenerse despiertos orando. Me imagino que estaban ahí solamente bostezando hasta que se durmieron. Y Jesús estaba orando. Y luego dice: velad, Jesús, y orad, para que no entréis en tentación. Para que no entres dentro de esa tentación. Dice: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y es muy importante esto porque uno puede sentirse suficientemente fuerte en su carne, pero si Jesús nos está diciendo que la carne es débil, no importa cómo nosotros nos pensemos que seamos fuertes en la carne, uno puede decir: yo tengo la mentalidad fuerte, yo tengo una mente fuerte. Pero realmente Jesús nos está diciendo que esta carne es débil, se desmaya, se cansa, se entra en tentación. Por eso es que Jesús está diciéndole aquí a Pedro y a los discípulos: velad o mantenerte despierto, no duermas todo el tiempo. Sí tenemos que descansar, pero Jesús también está diciendo a Pedro: en este momento, mantente despierto y ora para que no entres en la tentación, porque va a venir y se presenta delante de nosotros la tentación. Y parece es que entre uno viva una vida más en fe y uno es libre de todo aquel pecado y uno ya no está viviendo para el pecado. Ahora uno es libre. Y lo que sucede muchas de las veces, que eso atrae a muchos. Y de repente se presenta más tentación delante de nosotros porque todos notan una diferencia. Y muchas de las veces al público notar en nosotros que hay una diferencia, que no somos igual como los demás, algunos comienzan a pensar y decir: ¿será cierto? ¿Será real la fe que él o que ella tiene? Y ellos mismos tienen la tentación de intentar aprobarnos a ver si realmente es la tentación. Y comienzan a ofrecernos cosas
que antes ni nos ofrecían. Comienzan a ofrecerle a uno algo, lo cual antes no tenían esa tentación, pero ahora, porque nos miran que somos diferentes, porque comienza a notar el público que nosotros no tomamos igual como los demás. El público nota, personas comienzan a notar que uno no anda diciendo las mismas bromas que los demás. Notan diferente, que son la diferencia entre uno, y eso causa a veces en ellos ese deseo de intentar aprobarnos. Y ahí está la tentación que viene a uno, al uno ser libre y ser diferente. Pero por eso es que Jesús nos está diciendo y nos dice en la palabra de Dios que nuestra carne es débil. De repente en la debilidad uno cae a esa tentación y entra en ella, en esa tentación. Uno es tentado de diferentes maneras. Viene el enemigo, viene el diablo, y muchos piensan que la tentación o el diablo va a venir de una manera a la cual uno va a saber que es el diablo, que va a venir de una manera horrible, una manera a la cual nos trae espanto y miedo, pero no es cierto. Él viene de una manera a lo cual nosotros somos más fácil para caer a esa tentación. Entonces, por eso Jesús nos está advirtiendo y nos advierte y dice, nuestra carne es débil, por eso tenemos que tomar tiempo intencional para velar y orar. Dice, no pudieron ni una hora. Y eso es lo que Jesús está más bien aconsejando aquí. Está dando esa dirección que por lo menos deberían de orar una hora en esta ocasión, porque iba a venir algo difícil a la vida de Jesús y ellos. Jesús aún aún los discípulos no podían ver hasta tal grado de lo que ellos iban a ver o experimentar en pocos días, en poco tiempo, porque iba a venir el momento que Jesús iba a ser crucificado. Y Jesús estaba orando. La Biblia nos dice que hasta comenzó a sudar gotas de sangre. Así de intenso era la oración, así de tan fuerte era su oración que sudaba y hasta estaba comenzando a sudar sangre. Jesús estaba orando y Jesús está diciendo, si es posible que esta copa se vaya de mí, porque Jesús sabía que la ira de Dios iba a ser tan intensa, porque Él iba a recibir el pago del pecado, el cual era para nosotros, por nuestro pecado. Él se iba a formar como que si era el pecado mismo que es de nosotros. Y la Biblia nos dice que por esa razón, porque Él se convirtió en el pecado, la Biblia nos dice que el Padre se alejó de Él. Entonces tomó por un momento, la carne de Jesús, el hombre, la parte de Jesús que era hombre, estaba a solas. Y Él recibió la paga del pecado, porque Él se convirtió en pecado. Y es por eso que Él estaba tomando este tiempo para orar. Y los discípulos estaban también teniendo que orar, pero aún ellos se durmieron, pero Jesús sabía lo que iba a venir a su futuro. Ellos iban a estar a sufrir persecución, iban a querer quitarle sus vidas. Por eso es que ellos tenían que tomar un tiempo también de oración. La Biblia nos dice que tenemos que orar sin cesar o sin parar, en otras palabras. No realmente significa que podemos todo el tiempo estar solamente en el cuarto de oración, pero lo que eso está hablando es un estado de ser, de siempre estar en mente orando por cualquier cosa que venga de repente, por algo lo cual necesitamos, alguna necesidad que tengamos,
La Biblia nos dice orad sin cesar en Primera de Tesalonicenses 5:17. Dad gracias en todo, dice la Biblia, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. La Biblia nos aconseja y nos dice que tenemos que vivir una vida en constante oración. Y esa es la única manera como podemos realmente vivir para Dios. Sin ello, sin la oración, uno se desmaya, uno no puede seguir en adelante, no puede perseverar, como dice la Biblia, porque la Biblia nos dice que el persevera hasta el fin, este es el que será salvo. Y solamente cuando uno vive una vida de oración, uno puede perseverar. Una oración eficaz, una oración con fuerza, una oración intensa. Eso es lo que Jesús hizo. Y eso es lo que nos da la habilidad y el poder para vivir para Él. Ese es el secreto. Y muchas de las veces preguntan y dicen, ¿cómo es que puedes vivir para Dios tantos años y constantemente y semana tras semana, día tras día? Ese es el secreto, es la oración. Sin la oración uno no puede vivir para Dios. Es imposible vivir para Dios. Y es algo que me ha impactado a mí mucho, es los tiempos que puedo yo experimentar en oración, tiempos que yo he orado con otros intensamente en el Espíritu, y el Señor ahí va dando fuerza, va dándole el poder desde el Espíritu de Dios a uno, para uno poder vivir una vida de fe, una vida para Dios. Sin ello uno no puede hacerlo, no puede, porque vienen tan constantes las tentaciones, vienen tan constantes las aflicciones a nosotros, a nuestras vidas. Esa es la única manera que uno puede no caer en esas tentaciones, no ser destruido por las aflicciones que vienen a nuestras vidas. Y por eso es que la Biblia nos dice que el reino de los cielos solamente los valientes lo arrebatan, los violentos lo arrebatan, porque hay un esfuerzo detrás de ello, hay una violencia que uno tiene que vivir intencional, con una fuerza, como uno que pelea, porque como el boxeador, el que pelea, ese tipo de violencia, pero no física, sino que una violencia espiritual, la cual lo causa uno que no se quede solamente ahí, notando lo que está sucediendo a su alrededor y no dejarlo que lo conmueva a uno, sino que lo que miramos a nuestro alrededor, lo difícil, la aflicción, el dolor que estamos mirando a nuestro alrededor, debería de conmoverlos a una violencia en oración, que realmente ahí es donde uno comienza a pelear, a batallar, a luchar. Porque la Biblia nos dice que la lucha no es contra sangre ni carne, no es contra algún otro hombre. Uno puede verlo de esa manera, pero realmente no es contra un hombre. Cuando un hombre nos haga alguna ofensa, por eso la Biblia nos dice, hay que confesar esa ofensa, hay que aclarar lo que fue que nos ofendió. Porque mi lucha no es en contra de ti, no es en contra de esta persona, de un hombre. La lucha que tenemos es espiritual, contra espíritus que están ahí moviéndose y buscando cómo va a intentar parar mi caminar con Dios mío. Y eso es lo que están haciendo constantemente los espíritus, las tinieblas que la Biblia habla de ello. Están constantemente buscando cómo parar al hombre de Dios, cómo parar a la mujer de Dios. Entonces uno está luchando en contra de ese espíritu, pero la manera como lo lucha uno es en oración, es en ese tiempo con Dios,
ahí uno va recobrando esas fuerzas y Dios comienza a luchar por uno. Dios comienza a abrir camino para uno, porque uno mismo no lo puede hacer. Yo he notado en mi vida ciertas cosas que suceden. Yo sé que yo no voy a poder solucionar. Uno en su juventud a veces piensa que puede hacerlo, pero con el tiempo uno comienza uno va creciendo en edad, uno comienza a notar y comienza a realizar que yo no puedo solucionar todo problema que viene a mi vida. Yo no tengo esa capacidad. Y uno realizar eso, uno reconoce, yo tengo que ir a Dios, porque Él es el único que puede ayudarme en esta situación. Yo he tenido un momento que hablé con uno de mis hermanos a yo comenzar a vivir para Dios, y yo comencé a hablar con él y le mencioné, le dije, yo no sé cómo viví sin Dios los años que viví sin Dios, porque es imposible que yo pueda ayudarme a mí mismo en ciertas áreas, y yo lo reconozco. Yo lo reconozco que es imposible que yo pueda solucionar tan grandes los problemas que comienzan a venir a la vida de uno, especialmente hoy en día. Y yo le dije a él, yo reconozco que yo no puedo solucionar las cosas que vienen a mi vida. Necesito de Dios. Yo le dije, yo no sé cómo es que algunos piensan o tienen esa imaginación que pueden solucionarlo todo, o que pueden encontrar la solución, que el dinero puede solucionarlo todo. Porque hay ciertas cosas que el dinero no puede comprar. Hay el dinero no puede comprar el amor. Hay ciertas cosas que nosotros con nuestro intelecto no podemos solucionarlos. Hay cosas que no podemos. Y es por eso que la oración está ahí para nosotros poder ir a Dios, como el hijo va a su padre. Y el hijo que no puede hacer ciertas cosas, el niño, la niña que está en una edad que todavía no se ha desarrollado, no ha llegado a un punto que puede ayudarse a sí mismo, que viene a su padre y dice, yo necesito tu ayuda, necesito que me ayudes a alcanzar a eso que está fuera de mi alcance. Y eso es lo que uno hace. Eso es lo que uno hace cuando está orando, está diciendo, Dios, yo te necesito, porque yo no puedo alcanzar a ese gabinete que está hasta allá arriba. Yo no puedo alcanzar a esa meta que tengo ahí delante de mí. Yo necesito tu ayuda. Y eso es lo que uno está haciendo cuando uno está orando. Está reconociendo que necesita de Dios. Y en Filipenses, para terminar, 4 y 6 nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y luego dice, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Viene una paz sobre nosotros también al nosotros darle la preocupación a Dios, a nosotros darle nuestra petición a Dios en oración. Aquí Filipenses dice, no nos afanemos de nada, que la cosa que está delante de nosotros, la necesidad, no es necesario que nos afanemos de ello, no es necesario que pensemos de esa necesidad a todo tiempo. Eso no es lo que tiene que estar en nuestra mente. Por eso es que leímos en la Biblia que dice, orad sin cesar. Eso es lo que tiene que estar en nuestra mente. Eso es lo que tiene que estar delante de nosotros. La oración, no el problema. Por eso es que dice, por nada estéis afanosos. No nos afanemos de nada, de la necesidad, de la meta,
de aquello que queremos alcanzar, que no podemos alcanzar con nuestra fuerza. Pero dice, si no sean conocidas, tenemos que darle a conocer la petición delante de Dios. Se la tenemos que dar a conocer a Él, esa necesidad, esa petición. Si yo tengo alguna necesidad, si hay algún familiar mío, el cual está en perdición, que sabemos que lo que está haciendo lo va a llevar a la muerte o la prisión, y esa persona, tal vez nosotros hemos intentado hablar con ellos, pero no hace nada esa plática, no tiene ningún efecto sobre ellos esa plática. Y cuando hemos llegado a un punto que decimos, ya lo que yo le estoy diciendo más bien tiene efecto negativo, mejor voy a alejarme y llevar esta petición a Dios. Dice, vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con un corazón agradecido. Y al hacer esto, al llevar esta petición a Dios, lo que viene después de ello, porque nosotros nos aliviamos de esa carga, de esa preocupación, de esa petición, de eso que nos está molestando, porque esa necesidad comienza a comerse nuestra paz, nos quita la paz. Pero al orar, al llevar esa petición a Dios, ahora sí, en el versículo 7 dice, y la paz de Dios. Sentimos paz porque se le hemos dado a Dios esa petición. Dice que sobrepasa todo entendimiento. Todo lo que nosotros podemos entender es sobre ello. Y guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros vivamos con paz. Pero eso solamente viene si le estamos llevando a Dios la petición, la preocupación, porque no podemos cargar con ella en nuestra conciencia, en nuestra mente, porque no tenemos la capacidad para llevar esas peticiones, esas preocupaciones, aquella enfermedad la cual nos está causando problema, preocupación, aquello, cualquiera que sea la situación, si se la llevamos a Dios, podemos tener paz, sabiendo que Dios puede más que nosotros. Por eso dice la oración eficaz del justo puede mucho. Yo no puedo mucho, ninguno de nosotros podemos mucho, pero esa oración eficaz del justo sí puede mucho. Tiene un alcance que nosotros no tenemos, tiene esa capacidad que nosotros no tenemos. Con eso vamos a orar y a pedir a Dios que nos ayude en nuestra vida de oración. En el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias por tu palabra, que siempre